Pues aquí es en la tarde, buenas tardes, buenas noches o buenos días, donde quiera que te encuentres. Y hoy estamos muy felices de recibir a Gabriel Jaime Gómez Carder, em, escritor y divulgador científico. Muchas gracias, Gabriel, por estar hoy con nosotros aquí en Radiodeca. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos listos para conversar. Sí, yo comentaba con mis colegas aquí en Radiodeca que el hecho de que le hayamos invitado y que, bueno, tengamos este encuentro hoy no es una casualidad, porque tenemos una especie de conexión em, y una preocupación similar a la que se puede encontrar en muchas de las investigaciones que tiene pública en línea, y que es esta vinculación que hay entre arte y ciencia. Que bueno, como también ha resaltado en algunas de sus conferencias, no siempre estuvieron separadas. O sea, al principio estuvieron unidas, y no fue hasta un momento dentro del Renacimiento que se separaron. Y bueno, yo quiero como expresar cierta admiración cuando estuve investigando sobre sus trabajos, y particularmente me leí esta conferencia sobre Leonardo da Vinci, que es como una especie de biografía crítica, donde valora muchos elementos que también tienen que ver con la pedagogía y su preocupación con cómo transmitir conocimiento a las nuevas generaciones. Y quiero citar una parte muy específica en la que dice, pero lo más grave es que se haya producido, y no sé exactamente en qué momento, una separación entre arte y ciencia, cuando en realidad pertenecen a un mismo cuerpo, es decir, a un corpus orgánico que lo engloba todo. Y yo le preguntaría, que bueno, no hice la presentación formal, que puedo hacerla antes de seguir con la pregunta. Que bueno, ya habíamos hablado y en la promoción habíamos compartido su biografía, pero de nuevo la comparto aquí por quienes no hayan tenido la oportunidad de leerla. Bueno, Gabriel Jaime Gómez Carder es escritor y divulgador científico, es director del Planetario de Medellín, Jesús Emilio Ramírez González, miembro honorario de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, miembro adjunto de la Sociedad Antioqueña de la Sociedad Geográfica de Colombia, promotor del proyecto Parque Explora de Medellín y del proyecto Planetario de la Universidad de Costa Rica, conferencista nacional e internacional. Bueno, en esta biografía de la universidad también comentan que es autor de un libro, pero no nos dejan saber cuál es este libro. Y Y bueno, regreso a la pregunta. Entonces le decía que, o sea, hacía estas citas de la conferencia sobre Da Vinci, y le preguntaba cómo nos dibuja ese corpus orgánico al que se refiere las investigaciones y hallazgos de Mutis, Caldas y Humboldt. ¿Esta separación entre arte y ciencia es irreductible en la actualidad o ya está siendo superada? O sea, creo que son preguntas bastante abarcadoras, donde apelo a su experticia en precisamente el conocimiento y la investigación de estas tres figuras que me gustaría que pusieran en relación, sobre todo en relación a este aspecto de cómo ellos vinculan el arte y la ciencia. Y si hay algo que podemos traer a los investigadores contemporáneos sobre el quehacer que tuvieron en el pasado. Sí, es muy claro. La primera referencia que hace alusión al tema de Leonardo da Vinci fue motivo de una conferencia reciente que dicté en la Universidad Nacional de Colombia. En esa ocasión tuve la oportunidad de ponderar cómo en el Renacimiento arte y ciencia estaban unidas intrínsecamente, formaban un corpus orgánico, como lo digo, y no había esta segmentación o esta separación que hay hoy. A mí me parece que con la separación del arte y la ciencia se fue desdibujando la dimensión humanística de la ciencia. Es que la ciencia o el origen de la ciencia hay que buscarlo desde los tiempos de la Mesopotamia antigua,
de Caldea, de Sumeria, pero también de los antiguos egipcios, de Grecia y también de las civilizaciones precolombinas, los mayas. La contemplación del universo no era ajena a la utilización de los seres y las cosas para la propia supervivencia y para la propia organización social. Contemplar la naturaleza fue el acto más importante que tuvo el hombre cuando irguió su cabeza, levantó la mirada al cielo y se maravilló. Allí comenzaron esas preguntas fundamentales: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? Que son las preguntas que se hace el pintor Gauguin en la isla de Tahití y que están representadas en esa magnífica pintura que compendia, pues, dijéramos, prolegómenos de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde vamos? En el Renacimiento, cuya palabra quiere decir renacer, se rescató lo mejor de la Grecia antigua. Y en ese rescate, la belleza iluminó el mundo del Renacimiento. La belleza está en todas partes, pero queda obliterada por el principio de la utilidad. Cuando nos preguntamos, ¿cuánto vale esto? Entonces desviamos la mirada del objeto bello y nos concentramos en un principio de utilidad. Ese principio de utilidad nos lleva a esta disertación que Nuccio Ordini hizo maravillosamente en su libro La utilidad de lo inútil, porque las mejores cosas y las más bellas cosas son fundamentalmente inútiles, pero son el alma de la vida, son el elemento, dijéramos, fundamental de la existencia. Entonces, en ese renacimiento, cuando un artesano se dedicaba a la creación de una obra, cualquiera que fuera, pues no la tenía necesariamente como objeto de venta, sino como algo que hace parte intrínseco de su ser, de su personalidad. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede trabajar uno para no vender? Pues es que ese es el objetivo. Uno trabaja, exhibe una obra de arte y lo primero que hace es que la vende. Pero no fue así siempre en el Renacimiento. El artesano hace la obra, por ejemplo, pinta un cuadro, esculpe una escultura, construye un reloj, un péndulo, y, y es la satisfacción misma de hacerlo lo que le da sentido a esa creación. Por supuesto, en el Renacimiento nosotros vamos a ver una concentración del capital bajo la idea del banco. Precisamente banco viene de los banquitos que tenían unos señores que acumulaban dinero y que se sentaban allí para prestarle plata a la gente. Entonces ahí comienza pues lo que pudiéramos llamar esta distorsión del principio de lo bello, de lo inútil, hacia el principio de la utilidad. Pero eso no es malo del todo, porque el problema de la utilidad es que se exacerbe. Y cuando se exacerba, entonces siempre nosotros preguntamos, ¿y eso cuánto vale? Hay una anécdota muy simpática en el Planetario de Medellín que me tocaba con frecuencia, y al doctor Elkin Mesa también, que está aquí presente, y es que cuando sacábamos los telescopios a las terrazas o al patio central en la Plaza de los Deseos, en el Parque de los Deseos, estábamos observando un planeta, observando la luna, cualquier objeto, la pregunta socorrida, la pregunta fundamental de la gente era, ¿y cuánto vale ese telescopio? ¿Cuánto vale ese telescopio? Entonces, este principio de lo útil distorsionó la dimensión de la belleza, la dimensión de la belleza del mundo. Y cuando uno habla de la belleza del mundo, la gente cree que es que uno se está poniendo romántico, que es que uno se está como saliendo del tema. Y resulta que la belleza en el concepto griego viene de cosmos, y cosmos significa armonía.
Pero si nosotros profundizamos en el concepto, que ya lo trae Jäger en la Paideia, nos vamos a dar cuenta que cosmos es la comunidad de los seres y las cosas sometidos a orden y justicia. Fíjense ustedes, sometidos a orden y justicia. Eso nos hace ver que hay una relación de equilibrio, hay una relación de compensación en los seres y las cosas de la naturaleza, incluido el hombre mismo. Porque el problema grave se establece cuando pensamos que el hombre es un imperio sobre otro imperio. Eso lo trae Spinoza en su reflexión de la ética. Cuando el hombre se constituye en un ser superior que tiene derecho a explotar la naturaleza, entonces ahí el principio de lo útil es lo que va a regir fundamentalmente y se desdibuja el concepto de la belleza a tal punto que hoy en la modernidad llegamos a encontrar, por ejemplo, exposiciones en donde se muestra lo más feo como una obra de arte. Entonces, en el Renacimiento no ocurría eso. Al principio, ese equilibrio, arte y ciencia. Porque arte es belleza y porque ciencia es la contemplación del mundo desde una dimensión de la inteligencia, desde la dimensión del pensamiento. Usted hablaba sobre el papel de la personalidad y su relación con la belleza, con la utilidad de lo útil. Y yo le preguntaba anteriormente sobre o sea, qué relación había o qué vínculos habían sostenido Mutis, Caldas y Humboldt en sus expediciones por América y cómo sus hallazgos y la manera de mostrarlo eh, tenían que ver con este vínculo entre arte y ciencia. Fundamental, porque al imperio español, y el imperio español era enorme, nosotros no podemos pensar solo en el virreinato de la Nueva Granada, sino que hay que pensar en México, hay que pensar en Perú, hay que pensar en las Filipinas, en parte de los Estados Unidos. Al imperio español le interesaba mostrar la grandeza del imperio a través de la belleza. ¿De cuál belleza? De las pinturas que hacían los artistas para representar, para mostrar la botánica, para mostrar los árboles, las plantas, los animales, los seres de la naturaleza toda. Entonces, aquí hay una dedicación del artesano que se vuelve un artista y que se vuelve un científico para trabajar. Por eso esas láminas de los pintores de Mutis son obras de arte, pero son obras de ciencia, aunque ellos no se consideraran científicos. Por ejemplo, Francisco Javier Matiz, que es uno de los pintores de la expedición botánica, no es in stricto sensu un científico, pero él leía el sistema de Linneo. Mutis le prestaba ese libro, el sistema de Linneo, que está en latín, para que él aprendiera las nociones de la botánica. Y lo mismo hacía Salvador Rizo, y lo mismo hacían otros de los pintores de la expedición. Entonces, sin saber sabiendo, eran unos seres que integraban la mirada del mundo desde la perspectiva del arte y de la ciencia de la botánica, en este caso la botánica. Que tengas en cuenta que en ese momento que estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, la botánica es la reina de las ciencias. Es que nosotros no estamos hablando de la botánica como una especialización de las ciencias naturales hoy en día. Estamos hablando de la ciencia amabilis, la ciencia más importante de la época, la ciencia de Carlos Linneo, la ciencia del gran Linneo de Suecia, del padre de la botánica. Y cuál es, bueno, yo sé que la Caldas, o sea, Francisco José de Caldas fue una especie de estudiante de Mutis y seguidor, pero no sé si Humboldt realmente alguna vez se encontró con Mutis o tuvieron algún tipo de colaboración, pero todo esto lo que me interesa es para saber cómo ellos empezaron a colaborar con no solamente investigando los paisajes que encontraban, los seres que encontraban,
o las plantas que encontraban, sino también cómo ellos llegaron y encontraron a las poblaciones locales, cómo fue transmitido esta especie de conocimiento de legado, que bueno, hoy conocemos a través de los museos, también de exposiciones donde la belleza es fundamental, además de rigor científico, pero me gustaría tratar, que nos ayudara a tratar de imaginar cómo fue en ese momento del siglo XVIII. Bueno, tengo que decir que ustedes tienen allá el Real Jardín Botánico de Madrid, el Real Jardín Botánico de Madrid, uno de los jardines botánicos más importantes del mundo. Y nosotros, la gente aquí de Medellín, Colombia, Suramérica, nosotros tuvimos como director del Jardín Botánico, el Real Jardín Botánico de Madrid, a Francisco Antonio Sea, ciudadano aquí de Medellín. Esto debiera llenarnos de orgullo, llenarnos de satisfacción y sobre todo de crear vínculos con la juventud española y la juventud colombiana. Porque no puede ser que allá se mire la Real Expedición Botánica de José Celestino Mutis con tanta distancia, cuando nosotros tuvimos allá un director en el Real Jardín Botánico que se llama Francisco Antonio Sea, un vecino nuestro. Aquí, no muy lejos de nuestra casa, está una humilde casa que está muy deteriorada, que fue la casa de Francisco Antonio Sea. Entonces, tú me preguntas, Juliana, por esta relación Mutis-Caldas-Humboldt. Mira, Mutis fue nombrado por el rey de España, Carlos III, por su ministro, director de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, como botánico del rey y astrónomo. Pero, in stricto sensu, Mutis era un divulgador. In stricto sensu, Mutis era un médico de profesión, era el médico del virrey Mesía de la Cerda, que había venido a acompañarlo, porque cómo se viene un virrey a estas tierras y no tiene un médico. Entonces, el virrey se trae a José Celestino Mutis, nacido en Cádiz, y que había estudiado con los mejores en la universidad y con lo mejor de Madrid. Es que estamos hablando de los mejores médicos en Madrid y botánicos. ¿Por qué? Porque en ese momento había una relación intrínseca entre botánica y medicina. Los médicos estudiaban botánica. Entonces, Muti se viene acá, a este virreinato, en el año de 1761. Esto estaba en una dimensión de distancias astronómicas. Venirse desde Madrid hasta Santa Fe de Bogotá, eso era una proeza, era como ir de aquí a la luna, para ponerlo en comparativo. Entonces, cuando llega Mutis aquí al virreinato de la Nueva Granada, lo que encuentra es una pobreza cultural inmensa. Aquí no había interés por estas cosas de la astronomía, de la botánica, de la física. Eso no interesaba. Aquí lo que había era una utilidad inmediata, que si el virrey tiene algún problema, ahí tiene un médico enseguida. Pero había una pobreza enorme, como ha habido pobreza toda la vida, y entonces la gente hacía fila en la casa de Mutis, en la puerta, para que le diera una receta. Tocaban la puerta, ¿sí? Doctor Mutis, usted que es el médico, en fin, mire que tengo un niño enfermo, ayúdeme. Y la correría, pues, la romería era enorme. Entonces Mutis, cansado de esa situación, dijo, esto es imposible. Aquí lo que hay es un potencial enorme en las riquezas naturales que tiene este virreinato, en la parte botánica, en la parte geológica, en la parte de la minería, en todos los frentes. Y en la astronomía ni se diga, pues aquí puedo contemplar los dos hemisferios, el hemisferio boreal y el hemisferio sur. ¿Qué voy a hacer? Le voy a escribir al rey de España una misiva pidiéndole que se funde una expedición botánica similar a la que hay en México, similar a la que hay en el Perú o la que hay en las Filipinas. Y Mutis
se queda 20 años esperando la respuesta, hasta que llega un arzobispo virrey. Fíjense ustedes la relación, por un lado religioso, arzobispo, y por el otro virrey. Encuentra a Mutis deprimido, triste, en las minas de la Montuosa, en Ibagué, en las minas del Sapo, en Ibagué, y le dice: doctor Mutis, ¿qué podemos hacer? No, yo llevo 20 años aquí esperando y no me hacen caso. Y ese virrey, muy temerario, muy valiente, le dice: ya mismo lo nombro a usted para que funde la expedición botánica. Entonces la Real Expedición Botánica comenzó con la mayor pobreza, con la mayor tristeza, porque Mutis estaba deprimido, pero con un título de la realeza de aquí a Madrid, porque se lo había conferido el rey. Usted es el botánico real y el astrónomo real. Y así poco a poco se fueron dando cuenta allá en España, se fueron dando cuenta los padres de ustedes, que este era un reino de una naturaleza imponderable y que ese jardín botánico que ustedes tienen allá era uno de los grandes jardines de botánica alimentados con las plantas tropicales nuestras, alimentado por uno de los científicos nuestros, por Francisco Antonio Sea. Pero esto no lo sabe la juventud de hoy, porque están en otro mundo, están en otras cosas. Y yo creo que esto es lo que hay que aprovechar, porque los muchachos españoles, a quienes yo quiero y admiro profundamente, como los muchachos colombianos, necesitan estos intercambios para enriquecerse culturalmente, para que vean que arte y ciencia van de la mano, para que se den cuenta que la construcción de las ciencias es todo un proceso que nos ha tomado muchos años, mucho tiempo, mucha lucha, pero que tenemos unos lazos entrañables. Los verdaderos lazos que Colombia tiene con España deberían ser estos lazos verdaderamente culturales, lazos verdaderamente de integración social. Sí, ya lo mencionaba antes que Muti también coinciden, además de la polimatía, es religioso, entonces hay una especie de espiritualidad que le permite darse cuenta, o sea, maravillarse ante la riqueza de la naturaleza que está encontrando y darse cuenta de que mismo hay los problemas, pero también hay las soluciones en esta riqueza. Y es famosa una anécdota de Mutis en 1782, cuando hay una epidemia de viruela y a pesar de las reticencias de los gobernantes y de los propios pobladores de Santa Fe de Bogotá, él comienza una campaña de vacunación. Y bueno, para vencer esta resistencia hace un gesto de, o sea, de honestidad científica, pero incluso también de valor y de honestidad ciudadana, y es que él se inocula como cepas también, o sea, eh, cepas debilitadas, y prueba en sí mismo la vacunación. Y bueno, las personas que lo siguieron y que pudieron acceder al método, probar el método, sobrevivieron por ello. Bueno, a mí me parece que esto es algo también para resaltar, porque ahora parece también que hay una lejanía entre la práctica científica, la divulgación científica y cómo se recibe por las personas que no estuvieron involucradas directamente en la investigación. Y creo que esto también inspira bastante. Em, por eso quería preguntarle también, porque en estas conferencias yo creo que usted insiste en este principio de en manus, o sea, como vincular no solamente la mente, sino además el corazón y las manos. Y quería preguntarle cuánto de ficción y cuánto de observación son las proporciones que tiene que haber en un investigador, en un enseñante, o sea, en un maestro o en un estudiante. O sea, son figuras diferentes, pero que comparten, digamos, un escenario normalmente. Hoy hay una obsesión en el mundo. Esa obsesión se llama especialización. Los muchachos tienen que sacar no solamente el título del pregrado, que es muy poco, sino sacar el magíster y el doctorado. Y como todavía no es suficiente, hay que sacar el postdoctorado.
y como a veces el postdoctorado tampoco es suficiente, hay que sacar otro segundo postdoctorado. Pero la información científica especializada no es in stricto sensu sabiduría, no es in stricto sensu la ciencia del Renacimiento y la ciencia de los antiguos griegos. Esa especialización ha llevado al mundo a practicar con exacerbación el principio de la utilidad. Y ese principio de la utilidad lleva a situaciones como esta. Por ejemplo, he tenido conocimiento de que hay astrónomos especializados en determinadas longitudes de onda del espectro electromagnético. Y esos astrónomos especializados no conocen sino esa determinada frecuencia del espectro electromagnético. Por ejemplo, la radiación de microondas, la radiación milimétrica. Entonces, esa especialización lleva a que no se pueda mirar el cielo estrellado como un todo, el cosmos de los griegos. Yo he estado personalmente en el centro de coordinación de la Chabela, que ustedes tienen cerca a Madrid, que es un centro especializado de la NASA. En mi visita, cuando llegué, estaba un especialista en telemetría tratando de recuperar el robot Mars Observer, el observador de Marte, que se había salido del radar, de esas gigantescas antenas que están allí emplazadas en la Chabela, en Robledo. De tal manera que ese especialista, cuando yo le pregunté por el planeta Marte, en algún detalle del planeta Marte me dijo, yo no tengo ni idea, yo solamente sé manejar este instrumento de telemetría para tratar de, en lo posible, recuperar la señal del Mars Observer, es decir, de ese robot. Entonces, estamos llegando a un mundo en donde tenemos demasiada información. La información es demasiado exhaustiva, pero esa información exhaustiva ya no nos permite ver el mundo, es decir, lo que está organizado, lo que es bello, lo que tiene forma. Y ahí es cuando el filósofo Martin Heidegger nos hace la reclamación y nos dice, ¿por qué no seguimos nosotros preguntando por el ser de las cosas? Porque eso no se agota en una sola respuesta. El ente no se agota en la tecnología. El ente está abierto como un universo. Pero nosotros no tenemos interés en eso porque ¿para qué? ¿Para qué preguntar por el ser de las cosas si eso lo que cuenta es lo cuantitativo? Eso es lo que vale. Entonces aquí mi gran preocupación es llevar a la universidad, a los colegios, a la escuela, a la academia, esta gran inquietud. Esta gran inquietud es que fundamentalmente la belleza del mundo existe. Esto no es un mundo para el absurdo, necesariamente. Este es un mundo, como lo diría Epicuro, el filósofo, para la felicidad del hombre, es decir, para su realización. Yo personalmente creo también que el arte permite, de cierta manera, como también implicar en ese mundo con la personalidad propia. Ya sea que cualquiera de las artes que uno practique, desde el dibujo hasta el arte de la palabra, o sea, todas las ocupaciones tienen unas reglas, una poética y ayuda a que uno no se sienta tan separado del mundo, ¿no? Sino que el mundo va entrando dentro de tu propia personalidad y tu propia personalidad también pasa a crear en ese mundo. Em, entonces, también quería preguntarle, o sea, por toda la experiencia que tiene como promotor, promotor y divulgador científico, si tiene confianza en los procesos de reparación histórica y las humanidades digitales. Pregunto esto porque antes había expresado que, o sea, justamente esta anécdota que nos está contando sobre el, el,
la persona que repara el robot, pero que no tiene ningún conocimiento o no puede hablar sobre qué el robot está observando o que este instrumento, cuál es el fin o cuál es el objeto que el instrumento está ayudando a medir. Y, y por eso quería preguntarle si es posible que haya como un momento en que se fracturó la ciencia y el arte, o digámoslo de otra manera, la ciencia y las humanidades, para decir arte de una manera más amplia. Em, pero ahora se está volviendo de cierta forma volviendo a reconstituirse. Como hay una implicación por ejemplo, ahora conocemos que hay inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una especie de colaboración con todas las investigaciones, incluso no solo con las investigaciones, sino también con la creación, también con la divulgación, o sea, con el trabajo de las humanidades. Y sí, porque esto al principio puede sonar paradójico, ¿no? Existen realmente unas humanidades digitales, puede que ahora las máquinas contribuyan a que las humanidades sean otra cosa de lo que habíamos pensado hasta ahora. Y la otra paradoja puede ser la reparación histórica, o sea, si el problema ocurrió en el pasado, es posible arreglarlo ahora en el presente. Em, pues esto, que si toda esta acumulación sensible y cognitiva, o sea, toda esta experiencia nos exige que pensemos diferente a como se ha pensado. Mire, el último libro de Onfray que ustedes han publicado en Madrid, en España, no nos ha llegado todavía. Se llama Ánima. Y en ese libro revolucionario, yo diría que subversivo, Onfray, el filósofo francés, habla ni más ni menos que de la muerte del alma. Eso realmente es muy triste, porque él ha planteado en este libro y en el último que el transhumanismo apunta precisamente a descalificar o a desconectar el ser del hombre, ese que somos nosotros, desconectarlo de esta realidad nuestra para conectarlo con ese mundo súper o hiper tecnologizado que nos lleva a pensar en eso que tú acabas de decir, que ya esto del pensamiento que nosotros conocemos se acabó y que vendrá una nueva forma de pensar. Esto me parece absolutamente terrible, porque desde Parménides, el gran filósofo griego, pasando por Martin Heidegger y por los existencialistas modernos, el pensar es una actividad del ser del hombre de carne y hueso, de nosotros. Pero ya cuando se ha pensado en el transhumanismo, que podemos vaciar nuestro pensamiento y que quizás podamos vaciar algo de nuestros sentimientos en una computadora, entonces ya la cosa se sale de esta dimensión humana, de la dimensión del humanismo. Nietzsche en algún momento nos advirtió que el hombre es un puente entre el ser del hombre y el superhombre, pero yo no sé exactamente si ese superhombre que está a puertas de llegar y que sigue velozmente la carrera de la tecnología pueda realmente suplir un Leonardo da Vinci, un Miguel Ángel, un Beethoven, un Mozart, aunque pueda funcionalmente producir a través de una inteligencia artificial actividades o hechos absolutamente asombrosos. Pero entonces esos sentimientos que hacen parte del ser profundo del hombre, ese principio de que yo hago parte de una humanidad y de que yo estoy entregando lo mejor de mí mismo para esa humanidad, ¿a dónde va a quedar eso? ¿A dónde va a quedar ese principio que yo llamo y que lo llamo con Nuccio Ordini el principio de la utilidad de lo inútil? Porque es que las cosas más bellas y más grandes de la vida pareciera que son las más inútiles. Sí, bueno, yo también pienso con otros filósofos que el ser humano es un sistema abierto,
por eso es que tenemos los brazos, las piernas, algunas cavidades, incorporamos materia de externa y procesamos. O sea, no sé si la tecnología como extensión de lo que es el hombre y que le permite también amplificar su acción en el mundo, pueda ser separada de las humanidades. Y también que en mi experiencia con arte contemporáneo, la tecnología también se puede usar para crear emociones, sentimientos. O sea, yo la veo más bien como una especie de colaborador de los seres humanos. Por supuesto, siempre hay que mantener la sospecha sobre hacia qué fines se va a usar, pero particularmente soy optimista con la colaboración entre humanos y máquinas. Y creo que incluso ayuda a la expansión de lo que se ha llamado el alma, que es inmortal y bueno, quería pasar a la siguiente pregunta. Si, yo quería retomar también una pregunta que le he visto hacerse en algunas conferencias y es ¿qué hay que hacer para enseñar ecología? ¿Y cuál es el papel que tienen los museos, los mediadores, la comunicación científica y el arte? Mire, para enseñar ecología hay que cambiar de paradigma, porque mientras conservemos el paradigma de la utilidad, entonces toda la naturaleza es sujeta de una transformación en aras de la utilidad. ¿Para qué sirve eso? Para transformarlo, para venderlo, para aumentar el capital. Y eso es un absurdo. Eso es un absurdo cuando se lleva y no se tiene la conciencia de que el planeta Tierra es finito, es limitado, que los recursos de la naturaleza son finitos. Entonces, para enseñar ecología hoy hay que cambiar de paradigma y hay que enseñarle a los niños desde que nacen hasta el final de que somos naturaleza. Ni siquiera de que somos parte de la naturaleza, no, somos naturaleza. Hay que enseñarles como en un acto religioso, de adoración, como lo hicieron los antiguos egipcios, de que el sol es divino, es la máxima divinidad de la cual recibimos toda la energía y de la cual depende todas las formas de vida en la tierra. Así, las plantas son sagradas, los animales son sagrados, todo lo que acontece en la comunidad de los seres y las cosas es sagrado. Porque mientras nosotros no llevemos esto a ese plano, seguiremos viendo en el árbol un principio de utilidad, en el animal un principio de utilidad y en el hombre mismo un principio de utilidad. La explotación, pues eso es innegable. El hombre explota al hombre por un principio de utilidad. Solamente cuando nosotros veamos todo el conjunto de la naturaleza como una comunidad de los seres y las cosas sometidos a orden y justicia, nosotros podemos realmente llegar a entender la ecología. Es que ecología tiene como etimología la palabra oikos, que en griego significa casa. Y esa casa es una casa que necesita orden, que necesita cuidado, que necesita protección. Entonces, para enseñar ecología hay que cambiar de paradigma. Sobre esto que ha dicho, me gustaría preguntarle más explícitamente si es importante también como formar en esta experiencia de lo sagrado y lo milagroso para enseñar ecología. Si esto es lo que entendí. Paradójicamente que un libre pensador, como soy yo, diga que hay que volver al principio de lo sagrado. Paradójicamente que diga que hay que volver a retomar una nueva religión, diríamos a crear una nueva espiritualidad. Dios ha muerto, es la expresión de Nietzsche, pero no lo dijo como un blasfemo, no lo dijo como un hereje, lo dijo constatando la presencia del nihilismo en el mundo, es decir, la subversión de todos los valores.
Esto que Onfray nos ha mostrado en sus dos últimos libros. Ya no hay un valor supremo capaz de congregar a los hombres, como lo hubo en el pasado. Los antiguos egipcios fueron congregados a través de sus dioses que estaban en el firmamento, pero particularmente a través de Atón Ra, el sol, como divinidad suprema. Entonces, ese principio se perdió. Ya no hay un principio de unidad. El único principio que podría recuperar el equilibrio en la naturaleza es la de sentir el dolor, la compasión en nosotros mismos, porque cuando el otro sufre, sufrimos nosotros, y cuando sufrimos nosotros, sufre el otro. Prácticamente con esto le estoy dando una valoración al principio budista, al principio de esa concepción del mundo que parte de la idea de que nosotros estamos en un proceso de cambio, de evolución permanente y que formamos comunidad. Eso realmente es lo que puede llegar a salvar el mundo. Por supuesto que coincido contigo en esto de las ayudas tecnológicas como ayudas. Ya Carl Sagan lo había advertido en alguno de sus libros. Nosotros no podemos despreciar estos avances de la tecnología, pero lo que sí debemos saber es aprovecharlos. Heidegger tampoco dijo, el desarrollo tecnológico no debe ser, no, él dijo, dejemos que las cosas descansen en sí. Dejemos que el celular descanse. Hay que apagarlo un ratico, por lo menos para hacer este programa. Entonces, dejar que la tecnología también descanse y que nosotros podamos meditar, podamos reflexionar, podamos tener una mirada abarcadora del cosmos. Sí, yo creo que mi visión también tiene una inspiración muy heideggeriana y pienso en eso cuando él dijo, o sea, cuando habló tanto de la tecnología y las herramientas y también usó estas categorías para hablar sobre el arte, él en un momento decía que también hay que romper la herramienta, o sea, que en su lenguaje significaba que debía de usarse de otra manera. Entonces, creo que en algún sentido eso quiere decir que trata de usar la herramienta no de una manera útil, sino como lo hace el arte, que puede ser de una manera lujosa, inútil, pero buscando una otra forma de usarse. Y justamente a partir de lo que está diciendo, eh, quería hacer otra pregunta. ¿Cómo reactivar la potencia de la inquietud estética, espiritual, comunitaria, política simultáneamente? O sea, creo que tiene que ver mucho con lo que ya me ha dicho. Em, no sé si quiere agregar algo más. Pues yo creo que toca hacer un poco de silencio. Hay demasiado ruido en el mundo. Tenemos demasiada información, tenemos demasiadas opiniones. Los medios de comunicación, que tienen su valor y tienen su importancia, a veces bajo el principio de utilidad nos atiborran de una información muy pesada. Después de ver un telenoticiero, uno queda realmente apabullado, triste. Las noticias no son halagadoras en la mayoría de estos telenoticieros. Entonces hay que hacer un poco de silencio, hay que guardarse en el interior, hay que recogerse un poquito en sí mismo y aprender a escuchar no solamente la música de la naturaleza, sino lo que el astrofísico vietnamita llamaba la melodía secreta. Fíjense qué expresión tan poética, tan bonita, la melodía secreta. Esa melodía secreta fue la que probablemente, o sin el probable, escuchó Mozart cuando parecía una antena del universo creando la música mozartiana, los cuartetos, las composiciones maravillosas como el Requiem, como la Pasión según San Mateo. Es decir, ¿de dónde vino esta música? ¿Cómo vino? Yo creo que Mozart la escuchó, Beethoven la escuchó, Dostoyevsky escuchó, tenía que escuchar mucho para aprender a escribir de esa manera tan patética como escribió. Saramago escuchó. Nosotros todos podemos escuchar esta música interior para recuperarnos un poquito y ponernos en equilibrio con los seres y las cosas.
Muchísimas gracias por esta reflexión. Y mi última pregunta también es una pregunta que tiene que ver con la pedagogía y, bueno, aprovechando todos los conocimientos que tiene sobre la ilustración y las expediciones de europeos a América. O sea, ¿cuál es su recomendación para abordar el tema de la ilustración, las expediciones europeos a América y el legado compartido con nativos? Cuando yo estoy allá en España y veo todo lo que ustedes tienen, porque definitivamente España es un país muy desarrollado, es un país que tecnológicamente se puede decir que es un país de punta en el desarrollo, va de la mano con Francia, con Alemania. Yo digo, sería maravilloso que tanto los muchachos españoles, muchachos y muchachas, pudieran compartir más con nosotros y nosotros con ustedes, porque yo creo que este intercambio cultural facilitaría estas reflexiones que estamos haciendo para buscar actividades creativas, explorar espacios creativos. Estamos necesitando más imaginación, más creatividad que nunca. En el mundo tenemos, y hay que decirlo, enemigos muy poderosos. Uno de los enemigos poderosos que tiene la juventud hoy es el mundo de las drogas. Yo no me opongo al uso liberal de las drogas, pero me opongo rotundamente a las mafias criminales que subyugan a la juventud con las drogas. Y este problema lo tienen ustedes allá y lo tenemos nosotros acá y lo tienen los Estados Unidos y lo tiene el mundo de hoy. Para solucionar en parte este gravísimo problema hay que abrir espacios de imaginación y creatividad a través de las artes, de las ciencias, de la literatura, de la poesía. Yo no veo cómo pueda combatirse una situación tan compleja, tan difícil, tan desafortunada como esta, si no es con estas herramientas propias del ser del hombre. Ya lo decía Baudelaire en alguno de sus más bellos poemas: embriagaos de vino, embriagaos de belleza o de virtud, como queráis, pero embriagaos siempre. Uno tiene que embriagarse de algo, pero es mejor embriagarse de belleza, es mejor embriagarse de pensamiento, el gozo de pensar, que doparse con drogas que te llevan a ser un zombie. Yo no creo que el ser del hombre esté creado o haya evolucionado para ser zombie. Yo he visto este problema en los Estados Unidos cuando voy, he visto este problema en Europa, y yo creo que nosotros tenemos que abrir estos espacios a un mundo creativo, a un mundo de imaginación. Pues muchísimas gracias, Gabriel Jaime. Ahora sí quiero invitar a los presentes a abrir sus micrófonos y también dirigirle algunas preguntas si usted está de acuerdo. Bueno, Evelyn está levantando la mano. Sí, Adelante, primero, Evelyn. muchas gracias, Gabriel, por esta conversación. Me ha encantado escuchar. Bueno, yo aprovechando que ahora estaba hablando sobre el uso de las drogas y sobre el problema de las drogas, quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre el uso de enteógenos para la profundización psicológica y la sanación espiritual, que muchas personas están en esta búsqueda, por ejemplo, con la ayahuasca, que en países como Colombia, Brasil, suele usarse también por nativos, ¿no? Que son los que han traído también este conocimiento a Europa, y quisiera saber cuál es su opinión con respecto a ese tema. Yo quiero decirle que conocí personalmente al profesor Richard Evans Schultes. Schultes era el director del Jardín Botánico de Harvard y uno de los especialistas más importantes en el tema de alucinógenos. Pude conversar sobre este tema con Schultes y llegamos a una consideración. Para Schultes no había problema en el uso natural de las plantas
alucinógenas de América, siempre y cuando fueran de uso natural. Lo que Schultes no estaba de acuerdo era con el uso de alcaloides altamente potentes extraídos de esas plantas y menos para la explotación criminal. Entonces, hay una diferencia muy grande entre la exploración que pudiéramos llamar étnica, cultural, con estas plantas como ayahuasca, como el yagé, como la misma marihuana, en forma natural, y una explotación ya de las mafias criminales que son las que se han apoderado de los mercados. Hay una diferencia enorme, colosal, total. Sí, muchas gracias. Jorge, Buenas tardes, pues un gusto saludar a Gabriel, mi gran amigo. A propósito de esa última pregunta, pues tengo que resaltar eh, el gran trabajo, el gran pensamiento a través sobre estas drogas de ese pensador español grandioso, Antonio Escotado, y fuera de eso relacionarlo con los trabajos de Aldous Huxley, con su experimentación con el tema Skal, acompañado de los trabajos del médico Alberto Hoffman, que fue de los primeros en aislar estas moléculas, y junto con nada más y nada menos que Robert Graves, que también experimentó con estas cosas. Entonces yo pienso que, como lo llama Aldous Huxley, esto simplemente implica abrir las puertas a la percepción, y creo que convendría desatanizar la experiencia personal y condenar la empresa criminal. De acuerdo con eso, con Gabriel. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Adelante, Juliana. sí, muchas gracias, Jorge. Ahora Augusto está pidiendo la palabra. Adelante, Augusto. Hola, Gabriel, muchas gracias por la charla. Hablando de emociones y de ciencia y de arte, yo tuve un amigo que murió hace unos años, que era astrónomo en Milán. Todos mis iconos en las redes y demás es una acuarela de los dos charlando. Se llamaba Ottavio Ferrabino y me comentaba que fue el primer astrónomo que subió al Monte Rosso. El Monte Rosso está al lado de Milán, con su telescopio, y pudo observar desde allí. A mí me gustaría que si pudieras describir tus sentimientos cuando subes a cualquier monte con el telescopio y miras más allá, si los pudieras describir. Yo he tenido experiencias felices, sobre todo en la niñez y en la primera juventud. Como lo dice Dostoyevsky bellamente en ese libro pequeño, esa novela que se llama Noches Blancas, uno cuando ve el cielo estrellado de niño o de muy joven, uno tiene una impresión inefable, es decir, casi que no se puede transmitir con palabras. Es una experiencia emocional, espiritual, patética. Yo he tenido experiencias en los Estados Unidos, en Europa, en mis viajes, de observar con telescopios importantes y con telescopios históricos. Por ejemplo, en Heidelberg tuve oportunidad de observar con el telescopio de Max Wolf, uno de los más grandes astrónomos alemanes. Y la observación fue muy sencilla. Observar con el telescopio de Max Wolf el cúmulo M13. Yo sabía, por las experiencias acá que hemos tenido con el doctor Elkin Mesa, con otros amigos de la Sociedad Julio Garavito, que M13 es un cúmulo muy importante, muy significativo en toda la secuencia de la astronomía básica. Pero uno observar ese cúmulo con el telescopio del profesor Max Wolf, eso realmente fue inefable. O una observación en el Observatorio Naval en Washington, observando también un objeto estelar de importancia. O sencillamente haciendo el ascenso a un observatorio en Chile, en las montañas de Chile, para encontrar uno que los astrónomos ya reciben información a través de sus grandes telescopios, pero que están pegados de la computadora. Entonces, yo tengo experiencias
muy ambivalentes con respecto a estas observaciones. A mí lo que me da plenitud, y muchos de ustedes lo saben, es la observación del cielo estrellado al natural. Eso me crea a mí un raptus, me crea a mí un raptus religioso en el sentido del religare. Es como una experiencia alucinante, como dicen allá en España, alucinante. Pero es la observación de esa bóveda celeste completamente al natural. En una montaña, por ejemplo, tuve oportunidad de observar desde el volcán del Ruiz, bajando las estrellas que parecían que se cogían con la mano. La observación en varias playas, la observación en el Valle Central, en Costa Rica. Yo no cabía de la felicidad haciendo esa observación plena al natural. Pero ya la observación especializada, ya esa es otra cosa. No va mucho con mi personalidad. Ustedes se han dado cuenta que le doy mucha importancia a la vivencia emocional de la vida, ¿no es cierto?, de estas experiencias. De manera, Augusto, que eso te podría decir. Pues No, muchísimas sí, gracias. Sí, yo quería invitar así como explícitamente a Elkin o a Jaime, bueno, Luis, Gloria, si quieren hacer una pregunta, una impresión, un comentario, están invitadísimos. Jaime. Te escuchamos, Jaime. Pero no me aguanto, digamos, las ganas de preguntarle a mi admirado y querido amigo Gabriel Jaime sobre unas inquietudes que siempre me agobian un poco existencialmente. Hablabas de la magnificencia y el placer de mirar el cielo estrellado, así como se dice, a ojo desnudo. Pero es claro, sabemos que cuando nosotros miramos el cielo, una noche estrellada, limpia, no estamos viendo una fotografía del universo, sino que estamos viendo el universo en distintas edades y muy lejanas unas de otras, porque vemos estrellas, constelaciones que no están existiendo en el mismo instante en que la estamos observando. Y entonces vemos a través del desarrollo tecnológico que el telescopio Hubble, el James Webb, etcétera, cada vez logran obtener registros del universo en etapas tan tempranas como, entiendo que ya casi hasta 10.000 millones de años o algo así por el estilo, y si entendemos y creemos que el Big Bang, como origen del universo, se produjo hace 14.000, un poco más de millones de años, y ya estamos viendo a través de los telescopios imágenes de 10.000 millones de años, 7.000, 8.000, qué sé yo. Tú me podrás corregir un poco, precisar ese. La pregunta inquietante es, ¿cuál es el límite donde la ciencia o la expectativa del ser humano tiene de poder observar el universo? Diciéndolo de una manera graciosa, un poco vulgar y si se quiere, poética, ¿será que llegaremos al momento de tener instrumentos que nos permita ver el momento en que Dios creó el universo? Francisco Restrepo, un gran amigo nuestro, esperaba, después de que se dieran a conocer las primeras fotografías del telescopio James Webb, que estaríamos precisamente encontrándonos con la respuesta que Jaime solicita. Pero a mí que me gusta pues meterme en el mundo de la literatura, como a Jorge Aristizábal, a mí que me gusta ese mundo de la poesía y de la especulación, yo me voy al poeta y naturalista Goethe, que en el Fausto nos dice, mire, despreocúpense, que ni con palancas ni con destornilladores conseguiréis arrebatarle todos los secretos a la naturaleza. ¿Qué hay más allá
de lo que pueda ver el James Webb, de los 10.000 millones de años, en fin, ¿qué hay más allá? Pues habrá otro más allá. Y ese más allá se va prolongando y nosotros difícilmente, como algunos científicos lo sostienen, vamos a encontrar el principio. Porque eso es como perseguir el arco iris. Cuando nosotros nos vamos a la montaña donde creemos que está el arco iris, resulta que el arco iris está detrás de la otra montaña y seguimos buscando el arco iris y está detrás de la otra montaña. Mire, España, y siempre vuelvo a España con mucho cariño, tiene hoy varios de los grandes observatorios internacionales. Por ejemplo, en Canarias, en Roque de los Muchachos, está el gran observatorio en asocio español-alemán del Max Planck Institute. Allí conocí a Hans-Jörg Reuter, que vino a hacerme la visita aquí al Planetario de Medellín, astrónomo, especialista en el manejo de uno de los grandes telescopios en Roque de los Muchachos, en Canarias. Y como esto se ha vuelto tan especializado, como lo dije al principio, hoy lo que los astrónomos van sabiendo de esas regiones remotas es cada día más sutil, cada día más técnico. Prácticamente se entienden entre esos astrónomos especializados, que son postdoctorados. Nosotros afortunadamente tenemos muy buenos divulgadores. En España tenemos magníficos. Tenemos en Francia, en Alemania, y gracias a ellos nos podemos enterar. Yo hago parte de esos que entran en la vulgarización, porque yo mismo soy divulgador. Entonces, yo no creo que vamos a llegar al límite. Así se pensó con el átomo, así se pensó con el acelerador de partículas, así se pensó cuando se construyeron esos grandes túneles entre Suiza y Francia, el CERN, y todavía seguimos encontrando subpartículas, todavía seguimos encontrando en los confines del universo agujeros negros diferentes, pulsares, cuasars, es decir, objetos que a veces llevan a una revolución de la misma ciencia astronómica. Si la naturaleza se dejara robar todos sus secretos, entonces la naturaleza sería finita, ilimitada, en un modelo aristotélico. Y yo creo más bien en el modelo infinito. Creo que la naturaleza guarda y conserva secretos para siempre, por los siglos de los siglos. Juliana. Sí, pues muchísimas gracias. Yo voy a intentar de nuevo preguntarle a Gloria, que creo que tiene el micrófono abierto, si quiere compartir una impresión. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, se ¿me escucha, escuchan? Gloria. Ay, bueno, yo no puedo, pues la cámara la tengo perdida, pensé que ni siquiera me estaban escuchando y pues agradecer esa invitación tan linda que han hecho a Gabriel Jaime, a quien conozco también personalmente. Gabriel Jaime, muchas gracias por esta charla maravillosa y quería de pronto hacer una pequeña acotación cuando Gabriel Jaime hablaba un poquito sobre el principio creador tan importante de la justicia y de la verdad. Ese principio a nivel egiptológico es muy importante. ¿Por qué? Porque los antiguos egipcios lo tuvieron durante sus 3000 años de existencia de la civilización como un principio muy, a ver qué les dijera yo, que marcó la vida de ellos. Y ese principio estaba sobre un constructo ideológico, más que todo de carácter religioso, que tenía que ver con una diosa de su creación, de la obra celestial, de su cosmogonía, que era la diosa Maat. Esta diosa Maat era el vivo ejemplo, tiene múltiples significados, muchos, pero entre los que más, pues, como se resaltan, ahora escuchando a Gabriel Jaime, está precisamente ese, el de la justicia, el de la verdad, el de la armonía, el del equilibrio.
el equilibrio cósmico, no solamente ese equilibrio que era principio de vida, que fue un principio creador en esta parte cósmica, sino también para la tierra. O sea, muy importante fue en la vida egipcia. Y de ahí se desprenden muchas cosas más, porque cuando actuamos en el mundo con justicia, con verdad, y que ojalá si fuera siempre, nos encontraríamos con elementos muy importantes que no tienen que ver ni siquiera con la parte religiosa, sino con la parte espiritual, porque todos somos, todos desde el principio de la naturaleza, somos seres que tenemos un gran sentimiento y una parte espiritual muy importante, que la debíamos poner, ojalá, sobre la base hoy de nuestra humanidad que anda tan perdida, que andamos tan mal, y yo creo que haríamos algo muy importante por el mundo, como hicieron los egipcios que divinizaron todo su mundo, los animales, las plantas, los hombres, los dioses, absolutamente todos. Entonces, nuestro mundo sería mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Gloria, egiptóloga que ha trabajado con el grupo español de egiptólogos. Me parece bellísima ese aporte de darnos a entender que la diosa Maat jugaba un papel tan importante para entender el equilibrio en la naturaleza y en la vida humana. Pues también muchas gracias, Gloria, por la inspiración y la referencia. Bueno, creo que ya, o sea, me atrevería a insistir, no sé, Elkin, si quiere decirnos alguna impresión, algún comentario, porque Gabriel Jaime también te ha mencionado varias veces como colaborador y yo estoy además curiosa por... ya, aquí está. A ver, ¿quién es Elkin por fin? Sí, muchas gracias a Gabriel y a Radioteca por esta invitación. He disfrutado bastante las palabras de Gabriel Jaime, que tengo que decirlo y sin ningún reato de que es mi maestro en la observación del cielo. Yo me he caracterizado por ser un observador del cielo y mis primeros pasos los di con Gabriel Jaime, quien me introdujo en el tema de la divulgación científica. Yo soy médico, ya estoy pues retirado, no soy astrónomo, soy un aficionado a la observación del cielo y durante todos los años que llevo en esta actividad, que es más de 30 años, pues he compartido mis humildes conocimientos con mis amigos más cercanos, con mis grupos que se iniciaron precisamente con la amistad tan fraterna que tengo con Gabriel Jaime desde la década de los 80. De manera que, igual que él, soy un romántico del cielo, comparto con él las ideas de que la especialización en todas las áreas del conocimiento humano nos ha llevado a la deshumanización. Qué triste, pero es cierto. Pues yo como médico, yo soy médico general, no soy especialista. Nunca lo quise ser porque estoy convencido de que el médico especialista sabe mucho de muy poquito. En cambio, un médico general o generalista sabe un poquito de todas las cosas y puede ser de gran ayuda para las personas que tengan enfermedad como un primer paso y un orientador de ese enfermo de qué hacer con su salud en el futuro. Y desde el punto de vista de la astronomía, pues estoy de acuerdo con Gabriel Jaime. Hay personajes muy valiosos en la ciencia astronómica que conocen muy bien de temas muy específicos, pero cuando se sale con ellos, por ejemplo, a mirar el cielo en el campo abierto, al ojo desnudo, están perdidos. Y esa es la parte romántica de la observación del cielo, disfrutar de ese cielo estrellado, de esa magnificencia del universo, de sentirnos ser muy poco frente a esa inmensidad, pero a la vez muy grandes como seres humanos que somos. Muchas gracias, Gabriel, y muchas gracias a ustedes por permitirme participar de esta reunión. Muchísimas gracias, Elkin. Sí, muchas gracias, Elkin.
Y quiero agradecerle a todos por contribuir a construir esta conversación entre todos, que como siempre digo es apenas un inicio, no estamos concluyendo. Y bueno, agradecer especialmente a Gabriel, Jaime, por contestar las preguntas. Y quería también pedirte que, o sea, normalmente invitamos a nuestra audiencia a que deje preguntas, comentarios sobre lo que hemos tratado aquí hoy y por eso quería pedir disponibilidad por si surge alguna otra pregunta, que bueno, lo puedas responder en otro momento. Y bueno, también me quedo con esta idea que de hecho me calienta el corazón sobre el trabajo del divulgador científico, también como contribuyendo a la vulgarización, o que en otras palabras pudiera ser la democratización del conocimiento, el amor por la naturaleza y este cambio de paradigma que precisamos para que la convivencia colectiva sea aún mejor. Y bueno, ahora sí creo que nos despedimos. De nuevo, gracias Gabriel y muchísimo gusto de compartir este tiempo con usted. Muchísimas gracias, Augusto, Juliana. Para ti, se me escapa tu nombre, por favor, Evelyn, ¿cierto? Evelyn. Claro. Bueno, para los amigos participantes, Elkin, Luis Javier, Jaime y Gloria Estela, y los que ya se fueron, que fueron bastantes, yo creo que ha sido un rato pues muy agradable compartir con ustedes. Yo espero que nos encontremos en España y ustedes vengan aquí a Colombia y fortalezcamos estas relaciones que definitivamente son las relaciones importantes. Pues es un deseo compartido. Yo quería agradecerte, Gabriel, Juliana y bueno, a todas las personas que han participado. Y quería recordar también que Ratiodeca es un espacio abierto, que estamos desarrollando debates todos los meses, clases magistrales, también tutorías para personas que tengan proyectos artísticos en desarrollo con profesores especializados en diferentes áreas del conocimiento y que cualquier persona que quiera participar desde cualquier área, si tiene alguna clase que ofrecer o algún interés particular, nuestro espacio, por supuesto, que está abierto. También nuestra página de YouTube, ya tenemos muchas charlas, muchas entrevistas que pueden revisarlas, se llama Ratiodeca. En nuestra página de Facebook también Ratiodeca Espacio para la Experiencia y en Instagram Ratiodeca, igual en Telegram. Y bueno, nada, muchas gracias por la participación. Me ha encantado el encuentro. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muy buena Saludos tarde, a muy todos. buena noche. Gracias. Buenas Hasta la tardes. próxima. Muchas Gracias. gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Sí.